Buenas noches para todos los del grupo que están presentes, el grupo de líderes y empresarios hacia una búsqueda de valores, y para todos los discípulos que están conectándose a esta plataforma que está creciendo. Curiosamente ahora un disparado de las redes sociales y se han multiplicado. A los que han estado, están y estarán con nosotros, un saludo muy especial. Que Dios los siga bendiciendo. Estamos en una carta muy importante, en la carta de los Colosenses. ¿Y por qué estudiar este tema ahora? Es porque en Colosa fue una iglesia que nació de Epafras, un discípulo de Pablo en Éfeso. Pero Colosa, les decía la vez pasada, era una ciudad intermedia que perdió mucho poder porque Roma la tomó y perdió el poder, pero tenía una cualidad muy especial, que eran muy inquietos intelectualmente. O sea, querían la intelectualidad, entonces comenzaron a tratar de hacerse diferenciar por la parte cultural. Entonces, muy bueno que escucharan el tema anterior, pero voy a hacer la oración que Pablo hacía por los discípulos, ya que hoy hay un grupo nutrido entre nosotros y sé que muchos van a escuchar. Vamos a orar desde el 9 y síganme ustedes en la oración. ¿Perdón, capítulo cuál? 1:9, pero vamos a leer, hoy vamos a estudiar del 15 en adelante, pero voy a hacer la oración que Pablo hacía en ese momento. Así que desde que supimos de ustedes, de todos nosotros, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones y de pedirle a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre, de Dios Padre. Que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. En la otra versión dice sabiduría, inteligencia, conocimiento espiritual. Necesitamos mucho discernimiento para estos tiempos de la palabra. Entonces la forma en que vivan siempre honrará al Señor. Si conocemos la buena voluntad del Señor, diga: Señor, queremos honrarte y tener el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de comprensión espiritual, para que vivamos de una manera agradable a ti, Señor, y nuestras vidas den mucho fruto, buenos frutos, mientras vamos creciendo en el aprendizaje de tu palabra. Cada día más y más será mayor tu gloria y tu sabiduría en medio de nosotros. Por eso te pedimos que nos fortalezcas con todo el glorioso poder de Dios, que trae gozo para nuestras vidas, y toda la constancia y la paciencia que necesitamos en este tiempo. Les di el tema del gozo, que ha sido muy escuchado, y tengamos gozo y alegría. Dígalo: gozo y alegría. No perdamos el contentamiento en estos tiempos de tantas noticias que nos presionan. Que tu gracia nos haga aptos para participar de tu reino y ser hijos, herederos de tus promesas, que nos da la libertad y el perdón de pecados cuando experimentamos la salvación que Cristo Jesús nos dio. Bueno, entonces esta carta es la que hace la explicación más maravillosa, la explicación más grande, más sabia que hay, y teológicamente, de Jesús el Mesías. O sea, nos quedaríamos solo en estos capítulos, en estos versículos del 15 al 20, aún al 24, como hablando de la profundidad de cómo Pablo expresa aquí quién es el Mesías. Y mire cómo comienza en el capítulo 15. Cristo es la imagen visible de Dios, invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas, y en el supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra, e hizo las cosas
que podemos ver y a unas que nos podemos ver. Yo quisiera explicar así punto por punto. Leemos en Juan 1 que dice: el verbo era Dios y el verbo era con Dios y en él fueron creadas todas las cosas. Leemos que en Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se manifestó y le agradó a Dios que la luz se manifestara y que cesaron las tinieblas. Lo mismo ya nos conocemos, separó las aguas del mar, creó los animales en la tierra, las aguas, los animales en el mar, aún en el aire. Bueno, toda la creación, no nos vamos a quedar ahí, de Génesis 1, porque dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se movía sobre las aguas. El verbo es la palabra de Dios que se encarnó en Jesús. ¿Estamos claros en eso? El verbo se hizo carne. Entonces, en Juan 1 vemos eso, pero aún en el versículo 14 vemos cómo lo dice aquí muy claro. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria y su poder, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Era la misma manifestación viva de Dios aquí en la tierra. Fue Dios hecho hombre. O sea, el que no tenga claro que la Trinidad es un solo Dios, Dios Padre Creador, Espíritu Santo guiador y consolador, que se depositó sobre Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió como un manto y engendró ese santo ser que nacerá, Emmanuel, que era Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Y entonces Jesús se encarnó y vino a ser la manifestación viva de Dios. Miren, es que lo dice de una manera muy hermosa. Entonces, ¿por qué Pablo, que era una iglesia como hijo de ellos, está yendo bien como una hija? Les conté la vez pasada que era que ellos estaban entrando en un gnosticismo y en muchas creencias. Como eran tan espirituales, entonces la gente fanática, gnóstica o ¿cómo se llama? Tenía un término como tratando de ser muy intelectuales. Entonces buscaban una teología superior. Les parecía que la gracia de que Pablo había enseñado, que por Jesús, cuando aceptamos a Jesús, tenemos el perdón de pecados y somos liberados y venimos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva creación. Pero como ellos eran tan pensantes, comenzaron a buscarse otras teologías y trataron de devolverse al judaísmo y al gnosticismo. Que el gnosticismo comienza a decir que hay una fuerza creadora, que hay un poder creador que aglutina todas las cosas, y aquí nos deja muy claro que es Dios. Mire cómo dice en el verso 16, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. O sea, Jesús estaba presente en la creación, el verbo se movía sobre las aguas, la palabra, y se encarnó en Jesús. O sea, él es preencarnado, existe y post, ahora para nosotros, que como hablamos la vez pasada, habita ahora en nuestros corazones. Entonces esta es la revelación más grande del Mesías, como les dije, el supremo ante todo. Es el supremo ante todas las cosas. Entonces dice, siempre que Dios, entendemos este nombre, es una de las declaraciones más elocuentes, más contundentes, más precisas, determinantes de que Jesús es Dios mismo hecho hombre aquí en la tierra. ¿Nos queda claro eso? Sí, claro. No tenemos ninguna duda, porque los gnósticos trataban de crearse otras cosas, entonces estaban buscando muchas corrientes que estaban apartando a la iglesia de Colosa de la verdad de Dios. Entonces Pablo, en vez de ponerse a refutar todas esas cosas, les presenta quién es el verdadero Mesías, para que les he dado siempre un ejemplo para los nuevos. Cuando es el mejor ejemplo que hay, cuando una persona la entran al Banco de la República, y uno decía, pero ¿cómo reconocen todos los billetes falsos? Hay tantas falsificaciones casi tan perfectas. Entonces nos decía uno del banco, decía, es que nosotros 3 meses le damos un curso de cómo conocer a perfección el billete genuino, y conociendo el genuino detecta cualquier falsificación. Así es cuando conocemos a Cristo verdadero como Redentor y Señor.
Entonces es la parte más elocuente de lo que habla de Jesús, que es nuestro Salvador. ¿Quién es? Además, nuestro Salvador, quien nos redimió del pecado y de la maldición. Pero eso no es nada. Entonces dice, es el que tiene el control de todas las cosas, porque por medio de él, Dios mismo envió a su Hijo y por medio de él creó Dios todo lo que existe. Y Dios dijo, y la palabra hizo, y el Espíritu se movía, y el Espíritu Santo ejecutaba la palabra. Desde Génesis 1 vemos la Trinidad en pleno hablando. Dios hablando, el Espíritu Santo manifiesto, y la palabra de poder, creador y co-creador a través de la palabra de Jesús y el Espíritu Santo actuando. ¿Me hago entender? Desde ahí se ve la Trinidad en pleno. Bueno, entonces hizo todas las cosas que podemos ver y aún lo que no podemos ver. O sea, nosotros no entendemos que hay huestes y potestades de las regiones celestes, potestades de maldad, como estudiamos mucho en Efesios 6. Por eso Pablo se ponía la armadura de Dios en Efesios 6, ¿cierto? Si hay huestes y potestades de maldad, hay que pelear una batalla y declarar lo que Dios dice en su palabra, pero no quedarnos como estos se ponían a estudiar, que entonces las deidades y entonces los ángeles como figuras, buscándose como otras manifestaciones de Dios, cuando Jesús es único y suficiente Salvador. Pero mire lo que dice aquí tan interesante en el 16. Y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible y todo lo creado por medio de él y para él. O sea, él tiene el control de todo. Entonces le quedará a nuestro gobernante pequeñito a Jesús. Ustedes saben, los que siguen las oraciones que hay veces envío. Ayer tuve que vaciar el celular porque lo tenía muy lleno, hacía días que no oraba, pero siempre me refiero a que oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, que ese hombre le resplandezca la luz, y no solo a él, sino a todos los del Senado, Cámara, ministros, alcaldes, gobernantes, porque necesitamos que estén revestidos de esta sabiduría y de este poder y de este conocimiento. Él está en control de todos los reinos, de todos los potestades. ¿Quiénes son los reinos ahora? Gobernantes, todas las autoridades del mundo, aún visibles, las que reconocemos, y las invisibles, porque hay huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Con algunos he orado y estoy orando, y retomamos en Daniel 2, que era un hombre de oración, que oraba mañana, mediodía y tarde. Un hombre de oración, el de mayor oración fue Daniel, Juan, bueno, son de los que más se ve ese ministerio de oración. Y un hombre tan poderoso de oración que Dios le reveló tantos los secretos de los reyes, de Nabucodonosor, el peor rey que ha existido de Babilonia, a 5 reyes más de Babilonia y 2 de Persia. Asesoró Daniel, y ese hombre que tenía ese poder para interpretar todo, le oraba un día a Dios, y Dios le decía: desde el primer día que oraste, yo escuché tu oración. Pero había una nube de testigos, una nube de poder y autoridad que impedía que la respuesta llegara a ti. Y qué tan tenaz, y si hay que hacer una batalla espiritual. Oró 7, 14, 21 días hasta que se deshizo esa nube de opresión y le fue revelado el secreto del reino. Entonces, cuando hay situaciones tan complejas como las que nos tocó con esta torre, oramos 7, 14, 21 días, y aún yo me he ido con gente a orar 3 meses, como Obededón, que oró 3 meses para que la gloria de Dios se manifestara en el arca en su casa. Entonces, él reconocía que había una hueste y potestad de maldad. Les explicaba cuál era la hueste y potestad de maldad, que era lo que había en Babilonia y en Grecia y en Persia: la erudición, el conocimiento, el razonamiento lógico, que impide que creamos en Dios. Y esto era lo que le estaba pasando a esta iglesia de Colosa. Entonces Pablo viene a explicar todo eso. Cristo es la manifestación viva de la presencia de Dios aquí mismo en la tierra. Fue visible. O sea, para nosotros, yo no sé si usted haya tenido visiones con Jesús, pero la vemos, el retrato claro en su palabra hablada. Ahí reconocemos a Jesús, lo vemos retratado en su palabra.
Y los Moisés y los profetas no lo pudieron ver, pero nosotros lo vemos. Ahora usted pídale a Jesús que se le manifieste y podemos ver una imagen de Dios si es visible. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando los discípulos le decían, muéstranos el Padre, entonces él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la representación visible, presencial de Dios aquí en la tierra. Fue hecho todas las cosas por Él y para Él. O sea, Él es Dios mismo, la creación de Dios, y es el que nosotros debemos de conocer. Bueno, que nos dio gracia y paz. ¿Se acuerda que, como dice ahí, en nuestra fe, para procesar y discernir qué hacer ante toda la creación y las decisiones que tenemos que tomar? Porque si Él está en control de todo, ¿cómo no le clamamos a Él? ¿Cómo es que oramos? ¿Cómo es que oramos? ¿A quién es que le oramos? Al Padre que creador. ¿Con la guianza de quién? Guiador, consolador, revelador de toda verdad. Nos revela cosas anticipadas. ¿Y en el nombre de quién? De Cristo Jesús se sella toda oración. Por eso siempre tenemos que orar en esa dirección si queremos una oración eficaz. Y si se hace en acción de gracias es mucho más poderoso. No es de la quejabanza, sino una petición concreta considerando lo hecho. Todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, con la guianza del Espíritu Santo, y no dudares en tu corazón, así se hará. Y en el nombre de Cristo Jesús sellamos toda oración. Entonces todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Qué hacer ante toda situación? O sea, nosotros sí estamos entendiendo quién es la magnitud de nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por eso lo puse, el Supremo ante todas las cosas. Es el que vino a rescatarnos, el que vino a salvarnos, el que dio la vida por nosotros. Pero entonces aquí estamos viendo que no solo nuestro Salvador, nuestro condonador, nuestro perdonador, sino el que tiene el control de todo, el que Jesús dio. Y de hecho ahora está aquí sentado ante el Padre, intercediendo por nosotros, ayudándole al Padre, está sentado en el trono. Eso Fabiola canta. Bueno, este capítulo lo llaman la teología del cosmos, porque mire cómo sigue diciendo aquí, pues en el 17, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y es el principio de todas las cosas. Es el principio supremo sobre todos los que se levantan aún de los muertos. Así que Él es primero y Él es postrero, como sabemos, pues Dios en toda plenitud le agradó vivir en Cristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Es Jesús comenzando a reinar en nuestros corazones, ¿cierto? Que cuando recibimos al Señor es darle que el gobierno. Por eso decimos, sí Señor, no Señor. O sea, como usted diga, sí Dios gobierna en nuestros corazones. ¿Qué queremos? ¿Quién quiere comentar algo ahí? ¿Quién quiere que decíamos que hagamos un pero igual nosotros sabemos que Él gobierna dentro de nosotros, pero en la oración o en las peticiones que hacemos debemos llamar a Jesús que está con nosotros y al Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo reposa sobre uno o dentro de uno, siempre está con uno, pero si uno no le pide a Él la guianza, la dirección, la consolación, Él está quieto, Él siempre está atento a que lo llamemos y que participe con nosotros en lo que necesitamos. Igual es Jesús. Señor, ayúdame. Sí. Hay que avivarlo, hay que buscarlo, hay que buscar la llenura, no dejarlo ahí quieto, hay que reconocer al Mesías, imagínate, todo lo suprema autoridad, el Dios del cosmos, el capítulo del cosmos. O sea, Dios le dio a su Hijo un ingénito, porque dice aquí el primero de todas las cosas, no es que fue el único, es el primogénito, Dios hecho hombre para nosotros, para tener control de toda la creación. No tendrá control de tu situación y de la mía. ¿Ah? Es que le tenemos que creer de esa manera.
Es poner todo asunto, por pequeño, grande o complejo, difícil que sea, delante del Señor. En acción de gracias, confiadamente, ¿sí o no, señorita? Ponemos todas las cosas y Él va acomodando todas las cosas. Y hay veces nos desesperamos y creemos que Él no nos escucha, pero Él está en control. Pero necesitamos darle ese lugar. Creó todas las cosas que podemos ver y aún aquellas cosas que nos perturban. Ese espíritu de duda, ese espíritu de temor, ese espíritu de estupor, esa apostasía que hay ahora que impide que conozcamos estas verdades absolutas, saber quién es el que nos está apoyando, quién fue nuestro Redentor y Salvador, para poder tener la plenitud y la grandeza. Es que mira que se desborda en palabras reconociendo quién es el Mesías. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Miren, hemos visto en Gálatas y en Romanos, que alguien me lea esa cita, pues eso lo hemos estudiado mucho, que Él es la cabeza visible. Romanos 8:17, ¿quién me lo lee? ¿Quién eres? Somos hijos, herederos de su grandeza. Somos hijos. A ver, que alguien la lea ahí. ¿Qué es una cabeza? La que tiene el control. El cerebro, dígame qué funciona sin un cerebro inteligente, brillante, que coordine todo el cuerpo. Entonces no solo es el cerebro de toda la iglesia, nosotros somos partes vivas del cuerpo de Cristo, las manos, los que hacen labores, los del corazón, yo he explicado mucho eso, son los que consuelan, los pies son los que llevan la palabra, los profetas, la lengua, la cabeza, o sea, cada parte del cuerpo es necesario, como les decía yo a los empresarios, o sea, hasta la labor más sencilla que usted haga para el Señor está formando parte del cuerpo y es esencial. Yo le decía a la gente, ustedes no le prestan atención, hay veces a la secretaria y al mensajero, y son de las personas más importantes en su empresa, porque el mensajero es el que lleva la imagen. Vean, ahora porque se hace todo virtual, pero en el tiempo de nosotros el mensajero sabía si usted estaba sobregirado, si tenía amantes, si le llevaba flores, oiga, los mensajeros se sabían todos los secretos y son los que llevan la palabra. Cada persona, por sencilla que sea, el bodeguero sabía cuidar el tesoro, lo más preciado de la empresa, y la secretaria, esa sí que sabía si estaba sobregirado, si estaba vendido, si que hacía, si quedaba mal dañado uno de los clientes más importantes, como les he contado que me pasó a mí, una secretaria, por decir, perdimos una exportación de $80,000 en un momentico que habíamos trabajado todo un año y era una cosa secuencial, un contrato muy grande, porque la secretaria le dio por decir que no despachaba esta mercancía hoy, sino otro día. Así es, o sea, cada persona del cuerpo es sumamente importante que cada uno aquí haga un servicio para el Señor. Yo quiero hacer un tema de cómo somos, dando es como recibimos, cómo servimos para el Señor. Así con su apoyo, con sus diezmos, con sus ofrendas, con lo que hacemos, no solo eso, sino ser activos en el cuerpo, las manos, los pies, el corazón, el que escucha, el que habla, el que todo, y la cabeza gobierna todas las cosas. Pero no solo gobierna eso, sino todo el universo. La cabeza visible de nuestro país, de nuestra nación, de todo el universo, y que gobierna a los reyes y a todas las autoridades. ¿A quién iremos sino a Él? Cuando nos vayan todas las autoridades de la tierra, ¿a quién iremos? Lean Romanos, ¿quién lo tiene? ¿Quiénes somos en Cristo? A ver. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Bueno, entonces recuerde que juntamente con Cristo todas las cosas nos fueron entregadas, coherederos de su gracia y de su poder. Siempre les he dicho, o sea, yo me reto tanto con eso. O sea, cómo entender que el mismo poder que habitó en Cristo está en nosotros, que tenemos la misma herencia de Él, por eso nos llamamos hermanos en la fe, coherederos de su gracia y de su poder. Y si no lo creemos, ahí está. Pero queremos todas las bendiciones y no el sufrimiento. Somos probados, pasamos por pruebas, porque en medio de la prueba es que clamamos verdaderamente a Dios. En medio de la prueba es que lo buscamos. En la prueba me conoceréis y clamarás a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces, las que te confunden, y te curaré y te sanaré, curar todas las áreas integralmente, porque somos bendecidos con toda bendición, como el Señor me está dando.
Entonces el verbo se encarnó y esa palabra es la que se hace vida en nosotros. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a estar Jesús en usted? ¿Cómo va a saber pedir como conviene? Si el verbo no se encarna en ti. Ustedes deben de leer 2 y 3 veces ese devocional que yo les mando, porque ustedes se aprenden un versículo cada día que es poderoso para orar como conviene. Voy a dar promesas contundentes de la palabra. Por él fueron hechas todas las cosas. Si no fue hecho nada de lo que había sido, bueno, de la nada. O sea, la Biblia no respalda la evolución. Hay una evolución, pero se necesita más fe para creer que de una ameba solo salió y se creó el mundo, o de una bomba, de un Big Bang, cayó todo ordenado. Eso sí se necesita fe para esas cosas, esas teorías. El poder, ¿cómo puede haber una creación sin un creador? El creador es Dios, y Jesús estaba ahí en la creación, creándolo todo y teniendo el control de todas las cosas. Lo que ha sido, lo que es y lo que será. Dios daba la orden, y la palabra creadora fundó todas las cosas. Si no conocemos a Cristo, como nos lo expresa esta palabra, Él comenzó a rebatirlo de todas las maneras. El verso 16, esa fuerza cósmica que lo aglutina todo, que tiene el poder de todo. Es que quiero poner esas marcas, la palabra clave de cada versículo. El 15, el creador de todo. El 16 es esa fuerza cósmica que tiene el control de todo el universo. Los místicos andaban buscando fuentes místicas. Los místicos era la palabra que les quería decir ahora, que querían buscar deidades más para orar, y los ángeles. Te crea la teoría de los ángeles, comienzan a adorar más a los ángeles que a Dios mismo, que a Jesús mismo. Y la geología, los gnósticos, como les decía, buscando que tiene que haber un ser supremo que tiene el control de todas las cosas. Aquí lo vimos, aquí lo vemos. Él es Jesús, que Dios habita en él y tiene el control de todas las cosas, que contenga todo. Y aquí a ver qué estas notas que tenía aquí. Quien mantiene unida toda la creación. En esto se centra ¿qué? Su poder, su deidad, su señorío. Que maché, Él tiene control de todo. ¿A quién iremos entonces? ¿En nombre de quién oraremos? Si estamos seguros, ¿quién fue nuestro Salvador? Teníamos esa dimensión. Es que no solo gobierna mi vida, mi familia, este país, sino el cosmos y el mundo entero. Creador de todo lo que hay, Él era, en todas las cosas. Esto es el único capaz de liberarnos. Dios, Jesús, por ti está el poder que habita en nosotros, que habita a nuestro favor, y está ese poder, esa gloria, a quien ir a nuestro favor. O sea, está a nuestra disposición. Si lo creemos así. Cuando orar en fe, que oramos al Padre, por ejemplo, los ángeles, está muy bien, son emisarios de Dios. Dios envía ángeles guardianes que acampen alrededor de nosotros, pero no es para que adoremos a los ángeles. Es como adorar a los mensajeros, a los emisarios, a todo. ¿Por qué nos estamos buscando más deidades si esta es la suficiente? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman un Dios verdadero. El Espíritu Santo que confirma a nosotros esa verdad. Efesios 5:23, ¿quién me lo lee? La cabeza visible en toda la iglesia, que controla todo. Cuando una persona está en coma, es porque el cerebro... Efesios 5:23, pues en la parte B, pero léalo todo. Cuando una persona está en coma, es porque el cerebro está casi que inactivo, y no hay vida, no hay poder, no hay vitalidad en el cuerpo, no puede ni siquiera mover los miembros, nada. Si no hay un cerebro que gobierne todas las cosas, y aquí Dios nos está diciendo que es la cabeza visible de todo, que es el cerebro de todo. Entonces, por eso es que dice, nos da sabiduría e inteligencia, y nos da la paz cuando entendemos eso de esta manera, tan profunda y tan sencilla, ¿cierto? ¿Verdad? Vea, me sanó, está constipado. Bueno, léelo, Beatriz. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia.
la cual es su cuerpo. En esa primera parte se basan todos los machistas, porque el esposo es cabeza de su esposa, pero cabeza, no pie para chancletearla, nada, Cabeza de inteligencia. cabeza de inteligencia, de responsabilidad, de poder y de gobierno. El hombre que gobierna su casa y provee para sus hijos, Dios lo bendice. El que no. Entonces no es para que la subyugue, sino para que la bendiga. Pero así pone ese símil y esa alegoría, así Jesús es cabeza del cuerpo de la iglesia. Y todos tenemos que tener una actividad en este cuerpo. Aquí me emocioné demasiado. Apaga un poquito, que ya está frío. Sí, ya es mucho frío. Bueno, comprender que Dios vive en Cristo y se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentíamos, para verlo más humano, para entender nuestras debilidades. Escuchen, Él se hizo hombre, humanidad, humanizándose. No es que dice que sintió ira, que sintió rabia, que sintió dolor, que lloró cuando se murió su amigo Lázaro, que le dio rabia cuando el templo lo habían convertido en cueva de ladrones. O sea, sintió pasiones humanas, pero fue el único que la santa se dio. Fue tentado y no se dio. Nosotros sí cedemos, pero necesitamos Cristo vive en mí. Necesitamos es que Cristo vive en mí para que gobierne en nosotros y nos libre de todo mal. Para comprender que Dios es Cristo y habita en Cristo en nosotros, Dios mismo, está toda la plenitud de ser Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque queda entre vosotros el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad, guiador y consolador. Ese Espíritu que habitó en Jesús quedó en nosotros. Y ese Espíritu será derramado sobre toda carne al final de los tiempos, para que nadie tenga disculpa y tenga discernimiento de quién es. Bueno, el Cristo que nos liberó, nos reconcilió con el Padre, al liberarnos, al perdonarnos, al condonarnos, comprendiendo nuestra debilidad, nos reconcilió con el Padre y nos hizo hijos que, coherederos de su promesa, el mismo poder que habitó en Cristo habita en nosotros. Pues es que yo teniendo control del cosmos y de todo, yo les he dicho que yo tengo una fe cuando con las tempestades y con la lluvia, yo salgo lloviendo y aquí les contó aquella que íbamos para Guatapé, Silvana, que una tempestad está, yo Señor, en el nombre, se seca para esa tempestad y sale el sol, y salieron 2 arcoíris así y pudimos viajar. Yo eso sí le tengo fe. Y ahora oramos, ¿cierto? El día que el clima nos fuera favorable para ahora, y aquí estamos. Entonces creámosle a Dios, Él tiene control de todos los vientos, de las tempestades, de toda criatura y todo lo que hay. Bueno, entonces a reconciliarnos con el Padre venimos a hacer ¿qué? Hijos, ¿cierto? Herederos de la promesa. Bueno, el Supremo sobre todo, que levantó los muertos, no levantó la hija de Jairo, no levantó a Lázaro, y viene a levantarnos a nosotros. Los que han muerto, mueren y morirán en Cristo. Resucitaremos juntamente con Él, y esos tiempos están muy cerca. Yo quería explicar una parte muy práctica de Apocalipsis que nos deja muy claro para los que no han estudiado eso. La voy a grabar, pero es un tema que necesito, pues, de la claridad que lo entendí y transmitir. Bueno, así que es el primero de todo, el primero y el postrero, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Imaginen que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, se aparece Jesús preencarnado como un guerrero y dice, ¿usted está conmigo o contra mí? Para acompañarlo en la misión más grande de tomar la posesión de la tierra prometida. Y era Jesús como un guerrero preencarnado. Jesús se manifiesta en muchas veces se manifiesta. Pídale a Dios que se le revele. Como me decía un amigo a mí, yo no creo ni en Dios ni en Satanás, yo no creo en el diablo. ¿Quién te liberará? Mírale que le aparezca a ver si no. El poder del enemigo es poderoso. Mire, tratando de que no tengamos estas enseñanzas. El 19, ratifico estos puntos, porque Dios es toda la plenitud, y ahí quedó todo, y le agradó vivir en Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, ¿quién vive en nosotros? Dios Padre,
Dios Hijo y el Espíritu Santo, pero buscar la llenura para poder comprender todas las cosas. Y por medio de Él nos reconcilió consigo y con todas las cosas. Dios mío. Entonces, por eso yo decía, pues huestes y potestades de maldad, Él nos reconcilió y tenemos el poder de atar en el nombre de Cristo Jesús, de atar todo lo malo que hay en la tierra, de atar toda dolencia, toda enfermedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de manipulación, toda opresión, atar lo malo y desatar lo bueno. Nos dice, nos dio el poder de sembrar, o sea, yo ato lo malo en el nombre de Cristo Jesús y desato todas las bendiciones, la fe, la bondad, la misericordia, la deidad, todo lo que hemos hablado aquí, la sabiduría, el discernimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando conocemos la magnitud de este Creador tenemos paz, porque en Él estamos confiados, en Él estamos seguros. Nos perdonó y fuera de eso nos participa con tan grande poder y autoridad. Bueno, versículo 20, nos reconcilió y en la segunda parte, e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Él nos concilia, pero hay que clamar, hay que tener autoridad. Lo que les digo con Daniel, lo concilió con huestes y potestades de maldad, pero no para quedarse uno peleando con el diablo y terminando de darle más gloria al diablo que a Dios. Él lo hizo en 21 días. Gedeón, para poder tomar posesión del templo, de todo lo que los filisteos habían hecho con el arca del pacto, estuvo 3 meses en su casa y vio la gloria de Dios. Si usted tiene la gloria de Dios, yo quisiera volver a ese tema. Fue tal la gloria de Dios que estaba en Gedeón, un tipo aparte del pueblo de Israel, que David se vio encartado con el arca y dejó la casa allá. Y él en 3 meses cambió su vida a 66 familias vecinas que servían en el templo. Bueno, hizo la paz por medio de su sangre, nos perdonó, nos condonó. Cristo en la cruz venció toda maldición. A ver, ¿quién se sabe cuáles maldiciones venció Jesús en la cruz? A ver, que yo les he enseñado eso mucho. Las enfermedades. Venció la enfermedad con 39 latigazos, menos 1, las raíces de todas las enfermedades. ¿Qué más venció en la cruz? Las iniquidades. Las iniquidades. Las maldiciones. Se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. La pobreza. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Qué más? Se hizo muerte para que tuviéramos vida. Todas las maldiciones se vencieron en la cruz. Toda acta de decreto que nos era contraria quedó sorbida, vencida en la cruz, para bendición y condonación de maldiciones y de pecados. Toda maldición que usted tenga en la vida, decreto, asignación, pacto, quedó vencido en la cruz. O sea, yo no sé si usted ha tenido un juicio en la vida, pero recuerde que yo tuve un juicio donde me decía que en 10 años yo iba a tener una condenación con un concordante. Yo, Señor, yo exhibo esta acta de decreto, lo pongo delante de ti. Tú sabes que yo soy responsable, mas no culpable. Muéstreme su justicia. Exhiba su justicia sobre mí. Toda acta de decreto que te es contraria, todo diagnóstico adverso, toda cosa contraria, en la cruz. Rey de reyes, rey, en todos los idiomas decía en la cruz, reinando sobre toda potestad. Toda acta de decreto, todo designio contrario, como oramos, quedó vencido en la cruz. ¿Ok? Bueno, por medio de la sangre de Cristo Jesús Redentor, yo les digo, el que lo hizo, nos perdonó nuestros pecados, les digo, es el mejor detergente que limpia nuestra mente, nuestra conciencia de malas obras. Estoy hablando muy rápido. Donde se origina el pecado, nos liberó y nos condonó de todo mal. Vamos a ver si alcanzamos, ¿qué horas son? Ya, bueno, vamos bien. En el punto 21 dice, eso los incluye a ustedes, a todos nosotros, que antes estábamos lejos de Dios, por nuestros, mire como continúa diciendo, eran enemigos de Dios, separados por sus malos pensamientos y acciones, por nuestros pecados, como dice otra versión. Pero ahora, en Él somos reconciliados contigo mediante la muerte de Cristo Jesús, por su cuerpo físico, como resultado de nos trasladó a su propia presencia. Imagine usted, con Cristo fuimos condonados, fuimos condonados, fuimos liberados y ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Recuerde que cuando Jesús murió,
A ver, que aquí hay un montón de gente que no sabe eso. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Un sacerdote se tenía que purificar 2 años, lavar y si tenía las ropas sucias y se hallaba en pecado, moría en el lugar santísimo. Le ponían un cordón y tenía unas campanitas su vestimenta para que él estaba alabando al Señor y sabían que él estaba vivo. Solo él podía entrar, un sacerdote que purgaba los pecados de todos. Y si no estaba, moría y lo tenían que sacar. Nadie podía entrar al lugar santísimo, a entrar en la presencia de Dios, donde estaba el candelabro de los 7 espíritus. Lo mataban. Se moría. Oh, se moría. Se moría en el lugar santísimo, solo podía entrar un sacerdote que se purificaba cada 2 años. Ese era Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que no creyó y quedó mudo. No lo mató, pero en la presencia de Dios. El papá de Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz y dijo todo está consumado, se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. O sea, y todos quedamos con el derecho legal, el acceso directo a entrar al trono de la gracia, a orar confiadamente. Y eso lo ganó Jesús. O sea, ya no tenemos que pagar sacrificio por otros. Por eso usted, cuando ore, hágalo con toda la reverencia, en lo íntimo de su cuarto, en lo reservado de su morada, cerrada la puerta, en intimidad con Dios, derrame su corazón con Dios, sinceramente, y todo lo que ore en secreto, sinceramente con el Señor, Él se lo recompensa en público. La oración sincera es poderosa. Un vaciamiento, como les he enseñado, entréguenle todo eso al Señor, en acción de gracia. Ahora ustedes son santos. ¿Qué es lo que quiere decir santo que les he enseñado tanto? Apartados, separados para el Señor. No es que a punto de canonizar, que no, es separados por Dios y para Dios, por Él y para Él. Libres de toda culpa, pueden presentarse delante del mismo sin ninguna falta, sin mancha alguna. Es que Él no nos ve pecadores, nos ve a través de Cristo justificados. Pero no tenemos que seguir pecando, porque nos perdonó. Cada vez nos apartamos más del mal y nos acercamos más a ser justos, justificados, y eso es en nuestras fuerzas. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo nos convence de error y de pecado, convence de la maldad, por el querer como el hacer, ¿cierto? Produce el querer como el hacer, ¿sí? Ya estamos comprendiendo todo esto, la magnitud, pero deben seguir creyendo esa verdad, de mantenerse firmes en ella. Es que la gente es fluctuante, que vino Pablo a quitar toda duda, porque todo conocimiento alterno nos hacía dudar y no conocer el Redentor real, sino un mundo de teologías, inventándose un mundo de dioses por su cuenta. Eso es, y la gente vive buscando que en esta ciencia, por eso a mí me gusta, en vez de leer tantos libros, la palabra, disciernan la palabra y ya. Ahí está el estudio, la palabra más segura. Y esta carta son 4 capítulos, pero son muy contundentes. Habían leído a Jesús de esta manera, de esta magnitud, ¿cierto que no? La gloriosa majestad de Él. Ustedes son santos, libres de toda culpa, en el verso 23, pero deben seguir creyendo en verdad, manténganse firmes en ella, no se alejen de la presencia por todo el mundo, si así ha sido predicada esta palabra, que dice, manténgase en la verdad, es estudiando, poniendo de testigo y daremos mucho fruto. Pero si no damos fruto, ¿usted cuánto fruto ha dado? ¿Cuántas personas ha traído el Señor a usted? Vamos a estudiar el tema. Tenemos que dar fruto de bendición, que sus hijos, que su familia, que sus hermanos conozcan del Señor, porque necesitamos esta redención tan grande y que sean salvos. Necesitamos predicar por todo el mundo esta palabra. Yo, Pablo, tú fuiste servidor del Dios para proclamarla. Trabaja Pablo y lo dice a la iglesia. No sé si orar con este último partecita. Del 24 en adelante, hagámoslo motivo de oración, como Pablo. Yo oro como ustedes, como oraba Pablo por su gente, voy a orar por ustedes. Yo me alegro por cada uno de nosotros, porque sufrimos en carne propia la prueba, y como participamos en los sufrimientos y salimos aprobados en medio de la prueba,
asistidos por el poder de su gloria. Por eso continuamos el favor de cuidar el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, que se multiplique entre nosotros este conocimiento, esta salvación tan grande, porque tenemos la responsabilidad de servir a su iglesia, de proclamar estas verdades a todos sus mensajes, a todos los que nos rodean, nuestro prójimo. Señor, mire, cuando usted ve a alguien confundido de todas esas teologías y de toda esa ciencia, cuenten este capítulo. Esto rebate cualquier otra creencia y cualquier otra. Aquí han venido personas buscando un mundo de teologías y un mundo de cosas y no caben, porque aquí hablamos en la verdad. Bueno, pues tú amas a tu pueblo conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, la que nos entregas, y somos coherederos de esa gracia, de ese mismo poder que habitó en Cristo, que nos ha sido dado a nosotros también, los gentiles, que no formábamos parte del pueblo de Dios. Pero al recibir a Jesús, fuimos adeptos y conocimos el secreto, que Cristo Jesús vive en nosotros y nos da la seguridad que participamos hoy con toda su gloria. Su poder habita en nosotros. Por lo tanto hablamos a otros de este Cristo poderoso y advertimos que todas las enseñanzas que no nos lleven a esta verdad no contienen la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarnos ante ti como perfectos, y los que nos rodean participen de esta perfección, para que con Cristo seamos todos justificados, porque Él fue quien trabajó y luchó con tanto empeño por nosotros, al manifestarnos el poder de Cristo que actúa dentro de mí. Lo recibo, lo acepto y doy gracias. Hago un pacto de bendición.